Parecía un objetivo perfecto. En medio de las aguas oscuras del Golfo de Adén, dos pequeñas embarcaciones cortaban las olas a toda velocidad. Motores rugiendo, siluetas armadas, ojos fijos en una figura gigantesca que se desdibujaba en el horizonte. Nada de bandera, ninguna luz, solo acero y silencio. En la lógica de los piratas, eso solo puede significar una cosa: un buque de carga navegando sin escolta. Una presa fácil, o al menos eso creían. No sabían que estaban a punto de cometer el mayor error de sus vidas. Lo que sus prismáticos mostraban no era un carguero rezagado. Era una trampa flotante de dimensiones colosales. Una fortaleza que parecía dormir, pero que ya los estaba observando. En menos de 2 minutos, esa silueta inofensiva se transformaría en un monstruo nuclear que domina océanos enteros. No era cualquier buque. Era un portaaviones de guerra de los Estados Unidos. De esos que pueden lanzar cazas antes del desayuno y que llevan a bordo más potencia de fuego que varios países juntos. Los piratas traían rifles AK y un par de RPGs. El portaaviones llevaba casi 5.000 almas entrenadas, cañones automáticos, sistemas de misiles guiados por radar, helicópteros armados y una política muy simple con respecto a las amenazas: tolerancia cero. Porque cuando te acercas a una ciudad flotante con malas intenciones, no recibes una advertencia, recibes una lección. Y es que esto no fue un enfrentamiento, no fue siquiera un combate. Fue una clase magistral, una que empezó con una advertencia y terminó con armas apuntando a la cara de quienes pensaron que podían amedrentar a una superpotencia naval. Porque cuando escoges el blanco equivocado, no te dan una segunda oportunidad, especialmente cuando ese blanco tiene su propio código postal y puede lanzar un escuadrón aéreo completo sin frenar su curso. Los dos botes seguían avanzando, rápidos, decididos, pero cada metro que ganaban los acercaba no a una presa, sino a un depredador, uno que ya había despertado, y eso no era una metáfora. Desde el centro de control del portaaviones, cada movimiento ya había sido detectado. Un par de puntos en la pantalla, pequeños, rápidos, sin señal AIS. Para la Marina de los Estados Unidos, eso solo significaba una cosa: problema en el agua. Y para los piratas, significaba el principio del fin. La alerta no fue un grito, fue una palabra seca en un canal interno del sistema de combate. Contacto. Nada de pánico, nada de confusión. Solo la precisión quirúrgica de un equipo entrenado para actuar antes de pensar. Desde el centro de información de combate, 2 puntos fueron marcados con trazos rojos. Pequeños, rápidos, sin identificación, sin señales de sistema automático de identificación. Y lo más importante, acercándose. La voz del oficial en el puente fue firme. Lanzamiento inmediato. Que despegue el Seahawk. No hizo falta repetirlo. En la cubierta del portaaviones, la coreografía de combate ya había comenzado. Los motores del helicóptero vibraron en cuestión de segundos, mientras el rotor trazaba un círculo mortal en el aire. A bordo, un artillero ya tenía la mirada fija y las manos en el M240. El Seahawk no volaba para saludar, volaba para interceptar. Desde fuera, la escena podría parecer una exageración. 2 lanchas contra una ciudad flotante de guerra. Pero en los protocolos de la Marina de los Estados Unidos, ninguna amenaza es pequeña, porque el verdadero peligro no siempre viene armado. A veces viene disfrazado. Y si alguien se acerca sin anunciarse, la respuesta no es diplomática, es táctica. El Seahawk tomó altura y giró directo hacia las embarcaciones. Mientras tanto, en la cubierta, nada se detuvo. Personal de vuelo revisando armamento, señaleros despejando rutas de despegue, operadores revisando radares. Todos en sincronía, todos en alerta. No era un ejercicio, era real, y nadie pensaba ceder terreno. El operador en el CIC cantó una maniobra nueva. ¡Se separan! Uno mantiene rumbo, el otro gira hacia babor. Manual de piratería básica. Una distracción, un engaño. Pero contra un grupo de ataque naval, esos trucos no funcionan. El capitán no dudó. Mantener rumbo, observar, que se comprometan primero. Desde el cielo, el piloto del Seahawk observaba. Uno de los tripulantes levantó algo sobre su hombro, cilíndrico, largo, nada bueno.
Posición hostil confirmada, dijo por radio. Eso bastaba. En menos de 30 segundos, otro helicóptero ya giraba sobre la cubierta, listo para despegar. En un destructor cercano, 2 botes RHIB estaban siendo lanzados al agua. Equipos de abordaje, armados, coordinados, directos. Y mientras los piratas aún creían que tenían la ventaja, el coloso ya estaba desplegando sus dientes. Porque si hay algo que define a un portaaviones no es solo su tamaño, es su capacidad de respuesta. Cada maniobra está ensayada hasta el mínimo detalle. Cada segundo cuenta. Y en ese momento, todo el engranaje de guerra ya estaba girando a máxima velocidad. Dentro del CIC, los operadores analizaban más que movimientos. Estaban rastreando firmas térmicas, señales electromagnéticas, trayectorias. Todo era grabado. Todo era registrado. Porque en el mundo naval moderno, ningún incidente termina cuando se captura al enemigo. Ahí es cuando realmente empieza la investigación. En el flanco este, el destructor comenzó a cambiar de posición. No era casualidad. Estaba cerrando el paso a la segunda lancha, un movimiento calculado para impedir fuga y asegurar cobertura a los RHIB. Mientras tanto, en la sala de operaciones del portaaviones, los oficiales intercambiaban datos en tiempo real con los demás buques del grupo. Este no era un buque aislado. Era el corazón de una red de guerra flotante. El cielo ya no estaba vacío. Un dron MQ-8 Fire Scout elevaba su cámara para vigilar desde lo alto. Cualquier error, cualquier paso en falso, sería detectado en segundos. Y aún así, los piratas seguían avanzando. El Seahawk bajó altitud. El artillero movió la torreta lateral y apuntó directamente al casco de la lancha principal. No disparó, solo mostró los dientes. Un gesto claro. Estás en el lugar equivocado. Pero los piratas no se detuvieron. Y en ese instante, la decisión ya estaba tomada. La fase diplomática había terminado. Desde el aire, el Seahawk trazaba una curva amplia. Los sensores ópticos ya estaban marcando objetivos. Las 2 lanchas eran pequeñas, rápidas y llevaban varios cuerpos a bordo. El piloto bajó altitud y mantuvo la distancia. No había margen para errores. La orden era clara: observar, identificar y, si la amenaza era real, escalar la respuesta. Una de las figuras en la proa del bote principal se movió con rapidez. Levantó un objeto largo y metálico. El artillero del helicóptero no dudó. Visual de armamento confirmado. Posible RPG. En la cabina de mando del portaaviones, esa frase fue suficiente. Ya no era una sospecha, era un contacto hostil. La respuesta fue inmediata. Un segundo Seahawk entró en escena desde el costado opuesto del buque. En el destructor más cercano se activaron las alertas para los equipos VBSS. Visit, Board, Search and Seizure. No son soldados de protocolo, son comandos navales entrenados para interceptar, inmovilizar y controlar embarcaciones en movimiento. Lo hacen rápido, lo hacen sin ruido innecesario y lo hacen sin pedir permiso. 2 botes RHIB fueron arrojados al agua. Motores encendidos, cascos reforzados, personal armado con M4, escudos balísticos y granadas aturdidoras. Se dirigieron hacia los botes piratas como si fueran proyectiles con dirección inteligente. Mientras tanto, desde el aire, el primer Seahawk siguió vigilando. A esa distancia, cada movimiento contaba. El artillero bajó el cañón sin disparar, pero apuntó con claridad. Una advertencia silenciosa. No sigas. Pero no hubo cambio de rumbo. Las lanchas seguían avanzando. En el CIC del portaaviones, los datos llegaban en tiempo real. Velocidad constante, patrón de aproximación agresivo, maniobra de distracción entre ambas embarcaciones. Se trataba de una táctica básica, pero bien ejecutada. Una trataba de distraer, la otra intentaba acercarse lo más posible a la nave principal. Eso no iba a suceder. Los RHIB aceleraron. En la superficie del agua parecían cuchillas cortando la tensión. Se dividieron. Uno rodeó por babor, el otro por popa. En el aire, un disparo cruzó justo por delante del bote líder. No impactó, no hizo falta. Era una línea trazada en el mar. Un límite, y los piratas acababan de cruzarlo. Uno de los tripulantes en la lancha principal se quedó congelado.
El que sostenía el RPG vaciló. Otro intentó girar el timón. Demasiado tarde. La velocidad de respuesta del equipo naval era como un bisturí entrando en acción, precisa, firme y sin espacio para la improvisación. Los comandos gritaban desde los RHIB. «¡Manos arriba! ¡Suelta el arma!». Altavoces amplificaban las órdenes, pero la escena era un caos contenido. Algunos tiraron sus rifles, otros simplemente no sabían qué hacer. El cielo retumbaba con el sonido de los rotores, y el agua hervía bajo las hélices de los motores. No hubo disparos, no hubo tiempo para eso. En menos de 30 segundos, los dos botes piratas estaban rodeados, bloqueados y completamente bajo control. La amenaza había sido identificada, la respuesta ejecutada, y la lección apenas comenzaba. El sonido de los motores retumbaba sobre el agua mientras los RHIB se cerraban sobre las lanchas piratas. La operación era tan coordinada que parecía coreografiada. Una lancha fue abordada desde el costado por la primera unidad. 2 comandos saltaron al interior sin vacilar. Gritos, armas en alto, instrucciones claras y en inglés simplificado. «Hands up! Drop it now!». Los piratas estaban superados. Algunos intentaron resistirse, otros simplemente soltaron todo y alzaron las manos. El miedo se les leía en la cara. Ninguno esperaba encontrarse con un equipo táctico completamente equipado a medio kilómetro de lo que creían que era un buque mercante. En menos de 40 segundos, el primer bote había sido asegurado. Armas confiscadas, tripulantes desarmados, tumbados boca abajo con las manos esposadas con bridas de plástico. La segunda embarcación, que había intentado flanquear por babor, no tuvo mejor suerte. El segundo RHIB la interceptó con una maniobra en diagonal, bloqueando toda posible escapatoria. Desde el aire, el segundo Seahawk vigilaba el perímetro. La operación no terminaba con la captura. Cada movimiento era monitoreado, grabado y archivado. Si algo salía mal, la respuesta sería inmediata. Pero no hizo falta. Todo fue limpio, rápido y eficaz. Los piratas eran jóvenes, algunos apenas mayores de edad. Otros mostraban tatuajes toscos, armas oxidadas y miradas vacías. No sabían en qué se habían metido, ni siquiera estaban seguros de a qué clase de barco se habían acercado. Uno de ellos, mientras era subido al RHIB, preguntó en voz baja si estaban tratando con un barco ruso. La respuesta vino con una carcajada seca de uno de los marines. «Try again. You hit the wrong ocean». En la cubierta del portaaviones, nada se detuvo. Los cazas seguían lanzándose en ejercicios programados como si el incidente no existiera. Porque para una fuerza naval con esa capacidad, un ataque de piratas no era una crisis. Era una interrupción menor. Los detenidos fueron trasladados al destructor más cercano. Una vez a bordo, comenzaron los interrogatorios preliminares. ¿Quién los envió? ¿Qué sabían del objetivo? ¿Tenían coordenadas precisas o solo actuaban por oportunidad? Las respuestas eran vagas, pero eso no importaba. Lo importante vendría después, porque cada arma incautada, cada teléfono confiscado, cada dispositivo GPS sería analizado por equipos de inteligencia. No para castigar, sino para aprender, para entender si esto era un acto aislado o un síntoma de algo más grande. Y si algo caracteriza a la Marina de los Estados Unidos, es que no desperdicia oportunidades para obtener información. La ofensiva se había detenido, pero la verdadera operación apenas comenzaba. Los RHIB retornaron a su buque nodriza. En el mar solo quedaban estelas agitadas. Las lanchas piratas serían remolcadas para análisis. Todo movimiento, todo ángulo sería reconstruido. El oficial de inteligencia a bordo comenzó a tomar muestras. Residuos de combustible, huellas en las armas, trazas de polvo en las mochilas. Cada pequeño indicio podía conectar a los atacantes con rutas de contrabando o células criminales mayores. Porque en los océanos, los errores no se olvidan, se estudian. En menos de 5 minutos, la amenaza había sido contenida, neutralizada y empaquetada para evaluación posterior. No se disparó una sola bala desde el portaaviones. No fue necesario.
y el portaaviones, sin alterar su curso, seguía avanzando. Porque monstruos de 100.000 toneladas no giran por provocaciones menores. Ellos dictan el rumbo. Ellos trazan las reglas. Y ese día, alguien aprendió que meterse con el barco equivocado tiene consecuencias. A bordo del destructor, mientras los piratas eran separados e interrogados, comenzaban a surgir las primeras señales de que esto no había sido un ataque improvisado. Uno de los teléfonos incautados tenía una aplicación de navegación con coordenadas previamente marcadas. Las rutas no correspondían a trayectos típicos de pesca o comercio local. Estaban claramente programadas para interceptar tráfico marítimo. Los oficiales de inteligencia revisaron el dispositivo y encontraron algo más preocupante. Mensajes cifrados enviados por radio con semanas de antelación. Algunos incluían referencias vagas a objetivos sin bandera y rutas sin escolta, como si alguien hubiera estado alimentando a estos jóvenes con información falsa, motivándolos a atacar. En paralelo, los técnicos inspeccionaban los RPG incautados. El número de serie en uno de los lanzadores estaba parcialmente raspado, pero no lo suficiente. El análisis inicial lo vinculaba con lotes distribuidos en la región del Cuerno de África, a menudo desviados de arsenales estatales a través del mercado negro. Para muchos, un detalle sin importancia. Para la Marina, una pista vital. En el compartimento de almacenamiento de una de las lanchas se hallaron también radios satelitales. No eran equipos de uso común. Estaban configurados con frecuencias muy específicas. Y lo más intrigante, uno de ellos había estado recibiendo señales hasta apenas unas horas antes de la interceptación. Era evidente que estos no eran simples pescadores desesperados buscando un golpe de suerte. Había logística, había equipo, había planificación. Y si había un nivel tan básico de organización, entonces probablemente también había alguien más observando desde la sombra. A bordo del portaaviones, las pantallas del centro de análisis comenzaron a llenarse de datos. Señales térmicas recuperadas, grabaciones de audio, coordenadas GPS, frecuencias de radio. Todo se estaba cruzando con bases de datos internacionales, rutas de contrabando, inteligencia compartida con aliados, registros de grupos armados que operan en la región. Uno de los operadores notó una coincidencia. Una de las señales de radio coincidía con un patrón previamente registrado cerca de Eritrea, en una operación de interdicción frustrada el año anterior. Esa señal no debía estar ahí. Y sin embargo, estaba. El panorama comenzaba a cambiar. Lo que había empezado como un intento torpe de piratería comenzaba a parecer otra cosa. Algo más profundo. Tal vez una prueba. Tal vez una sonda. O simplemente una distracción mientras algo más grande se movía por debajo de la superficie. Los interrogatorios no dieron mucho. Los jóvenes estaban asustados, desinformados o simplemente no sabían nada más. Pero el equipo de inteligencia sabía leer entre líneas. Sabían que cada intento fallido puede ser un ensayo y que cada señal débil puede esconder una amenaza real. Lo sabían porque lo habían visto antes. Y sabían también que si alguien se atrevió a tocar un portaaviones, aún por error, probablemente no era el único interesado en probar los límites. Esa noche, la verdadera batalla se trasladó al dominio invisible, donde los datos fluyen más rápido que las balas, donde la inteligencia no se mide en explosiones, sino en conexiones. Por la mañana, el portaaviones seguía su rumbo como si nada hubiera pasado. Las catapultas seguían lanzando cazas, el personal de cubierta ejecutaba operaciones con precisión milimétrica y en el CIC las pantallas brillaban con datos frescos. Pero en el fondo, todos sabían que algo había cambiado. No porque el ataque hubiera sido exitoso, no lo fue en lo absoluto, sino porque representó algo más inquietante, la osadía de intentar. Alguien allá afuera pensó que era buena idea acercarse al corazón flotante del poder naval de los Estados Unidos con intenciones hostiles. Y eso, por sí solo, ya es un mensaje. Lo que estos piratas, o quienes los dirigían, no entendieron es que un portaaviones no navega solo. Siempre va acompañado por un grupo de ataque. Destructores, submarinos, escoltas, helicópteros, drones. Y más allá de eso, navega con una doctrina detrás. Una doctrina que no reacciona,
sino que anticipa, que no responde con pánico, sino con precisión. La lección no fue para los piratas, fue para todos los que estaban mirando, porque siempre hay alguien mirando. Satélites, enemigos, aliados, traficantes y actores que prefieren no dar la cara. Y lo que vieron fue claro: la Marina no titubea, no improvisa y sobre todo no olvida. Cada coordenada, cada señal, cada gramo de evidencia será utilizado para mapear amenazas futuras. No se trata de venganza, se trata de prevención, de construir una red de inteligencia tan fina que permita detectar la próxima amenaza antes de que siquiera arranque su motor. El mensaje fue silencioso, pero retumbó fuerte. En los días posteriores, la actividad de radio en ciertas frecuencias bajó repentinamente. Varios barcos cambiaron sus rutas, las transmisiones sospechosas se volvieron menos frecuentes. Porque cuando el mar habla, hasta los que viven al margen de la ley saben cuándo callar. Y para quienes siguen creyendo que un portaaviones puede ser una presa, ahí va la advertencia final. Atacar una de estas naves es como intentar derribar un rascacielos con una piedra. Tal vez causes ruido, tal vez rompas una ventana, pero el edificio ni se va a enterar de que estuviste allí. Y mientras tú ves este video, el océano sigue moviéndose. Un grupo de combate patrulla en silencio. Aviones despegan, drones observan, y cada amenaza que se asoma es estudiada, evaluada y neutralizada antes de que sepa que fue vista. Si te pareció impactante esta historia, deja tu comentario, suscríbete y activa la campana. Porque aquí seguimos trayendo historias reales, lecciones estratégicas y escenarios que parecen ficción, pero están más cerca de la realidad de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo análisis. Y recuerda, en el mar, el silencio nunca significa calma.